Hola, mi nombre es Francis y te doy la bienvenida a mi canal de Book Reviewer, donde busco documentar y compartir lo que aprendo de los libros que leo. El libro al que te voy a introducir se llama La cuestión vital, ¿por qué la vida es como es?, del bioquímico y escritor británico Nick Lane, del University College London, cuyo interés profesional se centra en la manera en que el flujo de energía ha modelado la evolución y la complejidad de los últimos 4 billones de años. El libro empieza poniendo a consideración una pregunta básica, pero de mucha trascendencia. ¿Por qué la vida en la Tierra es como es? Pues hace alusión a la tremenda complejidad estructural mostrada por los organismos eucariotas si los comparamos con la simplicidad morfológica de los procariotas, como las bacterias, a lo largo de miles de millones de años. Asimismo, señala el vacío que existe entre la simplicidad morfológica de las bacterias y la complejidad del resto de organismos. Este vacío en el conocimiento científico es alarmante, pues da la coartada perfecta a los proponentes del diseño inteligente y otros tipos de pseudociencia. Aunque paradójicamente no es la falta de conocimiento la razón de este vacío, sino al contrario, todo el avance y entendimiento biológico que tenemos es lo que crea la incógnita de por qué la vida es tal cual es. La bioquímica de estos organismos en un principio complicó su clasificación, y sin una clasificación coherente se hace difícil comprenderlos. A propósito, en 1967, Lynn Margulis postuló la endosimbiosis como explicación plausible de la aparición de células complejas, sobre todo en el caso de las mitocondrias y los cloroplastos, ambos orgánulos necesarios para la síntesis de energía que conservan un genoma independiente al de la célula de la cual forma parte. Pero ojo, proceden de bacterias, muy diferente a decir que siguen siendo bacterias, pues sin la célula eucariota contenedora y su propia dotación genética no pueden ser viables. Y fue en esta misma década cuando Carl Woese descubrió organismos unicelulares muy similares en forma a las bacterias, pero bioquímicamente más relacionados con los eucariotas, a los que se denominó arquea, o arqueos para mayor facilidad. Continuando con el trabajo de los científicos mencionados, Bill Martin postuló que la vida compleja surgió de una endosimbiosis entre una célula arquea morfológicamente simple y una célula bacteriana, que consecuentemente permitió la evolución de una mayor complejidad estructural, siendo este un evento único. Esta teoría es la más avalada por el bagaje de evidencia bioquímica acumulada desde entonces. Siendo así el caso, surgen inevitablemente las siguientes cuestiones. ¿Por qué, pese a ser bioquímicamente distintos, los arqueos y bacterias han permanecido simples en forma? ¿Y por qué la complejidad no evolucionó en arqueos ni en bacterias? La pista que tenemos es el mecanismo de generación de energía que producen estas células. Las células producen energía utilizando un flujo de protones, como el hidrógeno, de carga positiva, que forma un gradiente diferencial a través de las membranas y permite así generar trabajo. Esta energía producida por el flujo de protones es tan básica y universal en la vida como lo es el código genético. Así que vale preguntarse, ¿cómo y por qué surgió este mecanismo? ¿Y por qué las células funcionan con este tipo de mecanismo generador de energía? En este sentido, el autor continúa en el intento de demostrar que solo se puede entender en su justa medida la evolución biológica, en tanto que ésta vaya de la mano con la energía y el efecto que tiene sobre la vida, tanto en su modo y fuente de obtención, como en las limitaciones físicas y morfológicas que ésta impone, además de la eventualidad única que surgió de la endosimbiosis entre un arqueo y una bacteria, y cómo esta unión desbloqueó un universo entero de posibilidades para la evolución de la complejidad de los organismos. Dado este contexto, entramos en el corazón del libro. Actualmente, la vida se define en términos de transferencia de información. Sin embargo, durante la mayor parte de la historia de la vida en la Tierra, esta estuvo limitada de maneras difícilmente explicables en términos de genes y transmisión de información. Para entender el origen de la vida, no solo de los eucariotas, sino de la vida en sí misma, hay que retroceder hasta los inicios mismos del planeta. La Tierra tiene alrededor de 4.500 millones de años, y sabemos esto por la datación de cristales de zircón con uranio. Y lo más importante, las primeras pruebas de la vida en el planeta son biomarcadores en rocas que datan de alrededor de 3.800 millones de años en Groenlandia. Estos rastros son acumulaciones de carbono no aleatorio, lo que, aunque de manera polémica y poco concluyente, sugiere actividad metabólica de algún tipo de organismo. Estos hallazgos polémicos, lejos de defraudar, muestran lo que cabría esperar de un planeta vivo en el que tuvo origen la vida, donde se dio una compenetración inseparable entre bioquímica y geoquímica, pues necesariamente la vida tuvo que surgir a partir de procesos físicos y químicos básicos que se llevaron a cabo en estas antiguas rocas. Posteriormente, en rocas más actuales, desde aproximadamente 3.200 millones de años, se encuentran formaciones de hierro en forma de bandas, formadas por acción de bacterias que extraían electrones del hierro disuelto en los océanos primitivos, dejando que la forma insoluble de hierro se hunda hasta el lecho marino y se acumule con el paso de eones de tiempo. Lo curioso es que este tipo de depósitos indican una forma alternativa de fotosíntesis, donde se utiliza la energía lumínica para extraer electrones de un donante, en este caso el hierro disuelto, para transferirlos al dióxido de carbono y así poder formar moléculas orgánicas necesarias para la vida, y por supuesto oxígeno.
Sin embargo, no se sabe cuándo apareció la fotosíntesis que utilizan las plantas y algas actuales, donde el donador de electrones es el agua, pero hay pruebas que sugieren que fue alrededor de 2.900 millones de años. Por esta época, la Tierra experimentó importantes glaciaciones a nivel global, que fueron seguidas por eventos globales de oxidación de las rocas, hace aproximadamente 2.200 millones de años. Esta glaciación global también da pruebas indirectas de una abundancia de actividad biológica, pues indica que la acumulación del oxígeno en la atmósfera empezó a reaccionar y a neutralizar otros gases de efecto invernadero como el metano, probablemente producido por arqueos metanógenos, y que a gran escala dio paso al enfriamiento generalizado del planeta. Este evento global de oxidación que se acaba de mencionar ha sido reconocido por su importancia en la historia del planeta, y originalmente se lo ha visto como una condición para la evolución de la vida compleja, donde el aumento de oxígeno propició la aparición de organismos pluricelulares. Claramente, este relato asume únicamente la interacción entre genes y ambiente, o naturaleza y nutrición. Y antes de continuar, hay que hacer especial énfasis en que toda la vida compleja, es decir, los eucariotas, están hechos de los mismos componentes estructurales. Por lo tanto, comparten un ancestro común, y es un clado monofilético. En otras palabras, el antepasado común de los eucariotas surgió una sola vez en la historia de la Tierra. Los estudios filogenómicos demuestran que las semejanzas estructurales entre los eucariotas no son mera coincidencia, sino que se encuentran encriptados y compartidos en la secuencia genómica, que se conserva en todos los eucariotas. Hasta aquí con lo que nos permite conocer la filogenia y la bioinformática. Nos puede acercar al último antepasado común estructural de los eucariotas, pero no nos dice nada sobre la procedencia de cada una de sus partes, e inevitablemente surgen más preguntas. ¿Cómo y por qué evolucionaron estructuras exclusivas de los eucariotas, como el núcleo celular? ¿Por qué los eucariotas tienen dos sexos? ¿Por qué los eucariotas experimentan el proceso de envejecimiento? Ahora, con el objeto de aclarar, ninguna bacteria produce por evolución las secuencias y estructuras que observamos en los eucariotas, y no existe ninguna forma intermedia conocida entre la simplicidad estructural procariota y la alarmante complejidad de eucariota. A este vacío filogenético, el autor lo llama el agujero negro en el meollo de la biología. Es un agujero negro porque no vemos en procariotas orígenes múltiples de rasgos eucariotas, y si alguno presenta algún rasgo lejanamente parecido, como un tamaño comparable, o membranas internas plegadas, jamás llegan siquiera a acercarse a la complejidad vista en los eucariotas. Lo fascinante es que tanto arqueos como bacterias son increíblemente diversos, genética y bioquímicamente hablando, pues se han adaptado a cada nicho metabólico imaginable. Pero en 4.000 millones de años nunca lograron desarrollar la complejidad exclusiva de los eucariotas. Entonces, ¿por qué la vida compleja es monofilética y surgió una sola vez en 4.000 millones de años? Poco a poco vamos acercándonos a responder esa pregunta. Por ahora, el autor nos invita a reflexionar un poco en qué es la vida, y va aún más allá, qué es vivir, y nos da la primera pista a estas preguntas, que tiene que ver con los mecanismos para obtener energía en las células, que se conservan de manera fiel y universal en toda la vida, y asegura que estos mismos mecanismos son la llave a la complejidad celular. Tomemos en cuenta un virus, el cual es capaz de replicarse secuestrando la maquinaria celular de su desafortunado hospedador. Los biólogos no catalogan a los virus como vivos, pues sin esta célula hospedadora no pueden continuar en el tiempo. En este respecto se postula que la simplicidad extrema de un virus se debe en parte a que estos se encuentran rodeados de un sinfín de recursos disponibles cuando infectan alguna célula, mientras que las plantas y los animales necesitan una mayor complejidad interna para tener más independencia con respecto a su ambiente circundante, no tan benigna comparación. Y es que muchos definen la vida como un sistema autosostenible y capaz de evolucionar, pero el autor hace especial énfasis en que la vida y el ambiente que la rodea siempre serán inseparables, y existe una diferencia fundamental entre la vida y vivir. La vida tiene que ver con la estructura en forma de genes y su capacidad para evolucionar. Vivir tiene que ver con el desarrollo, el crecer, y esto va de la mano con la influencia del ambiente. Por ejemplo, las esporas bacterianas o los tardígrados pueden mantenerse muertos en vida, sin metabolizar hasta encontrar un ambiente favorable para hacerlo. Por tal motivo, la cuestión va más allá de entender el funcionamiento de la maquinaria genómica y celular, pues va hasta el punto de buscar y comprender cómo las limitaciones físicas y químicas circundantes dictan la estructura y evolución de la vida. Este punto es fundamental, y el autor introduce un concepto importantísimo que es la entropía, es decir, la propensión al estado más probable, que es el desorden, hacia el cual se mueve todo el universo. Bajo esta definición, uno esperaría una entropía bajísima en un virus o espora bacteriana, porque son sistemas ordenados y más estables energéticamente en relación a sus componentes individuales. Pero curiosamente no es así, sino todo lo contrario, pues a pesar del aparente orden estructural, la célula muestra mucha más entropía. Para ejemplificarlo, imaginemos una bicapa lipídica en la membrana celular. Estas se ordenan siguiendo la afinidad entre sus moléculas que repelen al agua, y toda esta reconfiguración molecular libera calor, lo que en efecto aumenta el desorden molecular o entropía del ambiente circundante. Pero ojo,
La entropía total apenas cambia, pues la célula también absorbe energía del ambiente circundante, es decir, crea orden a partir del desorden y a su vez devuelve parte de ese préstamo en forma de calor. Algo semejante ocurre en una célula, pues necesita de energía constante para poder crecer y metabolizar, la llamada energía libre, que es la energía disponible con la que cuenta la célula para todos sus procesos. Y toda esta energía debe proceder de un ambiente reactivo, es decir, que existan disponibles las suficientes materias primas en un espacio confinado. De este modo, las células aprovechan y utilizan este flujo de energía para el crecimiento, superando la tendencia a la descomposición en sus componentes básicos, que sería la tendencia natural al equilibrio y al estado más probable. Cabe destacar que la energía que necesitan los organismos para vivir es impresionante, y la molécula o la moneda que utilizan todas las células es una molécula llamada ATP. Y solo para ponerla en contexto, una sola célula consume 10 millones de moléculas de ATP por segundo. Cuando el ATP se rompe, libera energía libre, además de calor. Entonces forma ADP y fosfato inorgánico. Y para regenerar este ATP, uniendo sus dos componentes en un ciclo que se retroalimenta indefinidamente, la célula se vale de un proceso universal denominado respiración celular. Todas las células obtienen su energía valiéndose de reacciones de oxidación-reducción, que no es más que la transferencia de electrones de una molécula donante a otra receptora. Y cuando la molécula donante transfiere o pierde electrones, se oxida, mientras que la molécula que los recibe o gana electrones se reduce. Aquí entra el proceso fundamental de la respiración, donde reacciona el alimento con el oxígeno y se libera mucha energía, y a la vez conserva parte de la misma en forma de ATP, la cual se romperá en sus dos componentes y volverá a liberar energía. Y hay que aclarar que la respiración celular se lleva a cabo en unos orgánulos llamados mitocondrias. Ahora viene un concepto fundamental para el resto del libro. Todas las células existentes forman ATP valiéndose de un gradiente de protones a través de sus membranas. A breves rasgos, este proceso se vale del bombeo de estos protones de hidrógeno a través de la membrana mitocondrial, con la ayuda de una corriente continua de electrones que son extraídos de moléculas de alimento, como la glucosa, y pasan por una serie de complejos proteicos, que actúan como portales en este intercambio de protones. El bombeo de protones genera una diferencia de concentración a ambos lados de la membrana, y esto produce una diferencia de carga eléctrica, donde el exterior es positivo en relación al interior. Este gradiente es fundamental para poner en movimiento a un complejo proteico llamado ATP sintasa, que funciona como un motor rotatorio, el cual es movido por el flujo de protones. Todo este proceso que involucra la transferencia de protones a través de una membrana se denomina acoplamiento quimiosmótico. Y solo para darte una idea, se necesita el paso de 10 protones por este complejo proteico para que éste ensamble 3 moléculas de ATP. Y lo fascinante es que tanto la ATP sintasa como el mecanismo de gradiente de protones es universal en toda la vida, así como lo es el ADN. Y no está mal hacernos una pregunta tan elemental como la siguiente: ¿por qué la vida necesita del intercambio de electrones y protones? Y para ello debemos tener en cuenta que, puesto que toda la vida se vale de este acoplamiento quimiosmótico, implica que este mecanismo surgió muy temprano en la historia de la vida en la Tierra. Y es que ni siquiera los mecanismos de replicación del ADN son tan conservados y universales entre bacterias y arqueos. Quizá la razón de ser de este acoplamiento quimiosmótico tenga que ver con la aparición y consolidación de las membranas en la célula. Pero aquí surge un problema, pues para que ocurra el acoplamiento quimiosmótico, la membrana debe ser casi impermeable a los protones. Entonces la única manera de que estos pasen a través de ella es por medio de proteínas incrustadas en la membrana. Sin embargo, en aquellos primeros momentos, las membranas no poseían estas proteínas, y siendo impermeables, es imposible generar un gradiente de protones entre el exterior y el interior, y consecuentemente no hay finalidad ni manera de generar energía. Una célula primitiva, sin proteínas y demás estructuras catalizadoras como las enzimas, debió de necesitar cantidades inimaginables de energía para así poder producir la materia orgánica necesaria para mantenerse y sobrevivir. Toda esta cuestión tuvo grandes repercusiones en las investigaciones sobre el origen de la vida. Retrocediendo al año de 1953, Stanley Miller, en el laboratorio de Harold Urey, desarrolló un experimento que trataba de explicar cómo se formaron los componentes fundamentales de la vida, en un sistema que, según el paradigma de la época, representaba la atmósfera primitiva, compuesta por hidrógeno, metano y amoníaco, y el resultado de este experimento fue la síntesis de algunos aminoácidos. Entonces, en base a estos resultados, se postuló que con el paso de eones de tiempo, este tipo de compuestos orgánicos se acumularon en una sopa primordial, donde también aparecieron nucleótidos que a la larga se conformaron para dar lugar al ARN, el ácido nucleico capaz de copiarse y replicarse a sí mismo. Eventualmente, estos precursores dieron lugar al ADN, facilitando el ensamble de proteínas y por lo tanto de las primeras células. Toda esta narrativa clásica sobre el origen de la vida no toma en cuenta la energía, más allá de la que tuvo que influir en la sopa primordial,
en forma de descargas eléctricas y radiación UV. Es más, si lo pensamos bien, las células son sistemas estables y no hace falta dar muchas vueltas para llegar al hecho de que los ambientes primordiales fueron demasiado variables e inestables. Entonces, ¿cómo se puede producir un sistema estable a partir de un ambiente inestable? Hay una manera, y ocurre con las llamadas estructuras disipativas, en donde la estructura de un sistema puede mantenerse estable y constante siempre que haya un flujo de energía constante y permanente actuando sobre este. Y para ello no es necesario invocar al material genético como condición inamovible para la aparición de una célula organizada y constante en el tiempo. Es más, este tipo de estructuras físicas prolongadas por el flujo constante de energía y materia fueron las que a la larga permitieron el origen de la información en forma de un código genético. Y es este flujo de materia y energía la pieza faltante en el modelo de la sopa primordial, pues en ausencia de material genético replicador y enzimas, no hay nada que pueda impulsar el metabolismo celular y la vida. De manera similar, ¿qué ambiente reúne las condiciones para formar una estructura disipativa idónea para el origen de la vida? De todos los ambientes propuestos, solo las fumarolas hidrotermales cumplen con el requisito de ser este tipo de estructura. Pero de entre los distintos tipos de fumarolas marinas, las hidrotermales alcalinas destacan, y es donde probablemente se generó la vida. Este tipo de fumarolas tienen una temperatura moderada, de entre 60 a 90 grados centígrados, lo que permite la formación de moléculas orgánicas, y proporcionan un flujo constante de carbono y energía. También son microporosas, como una esponja, y a través de estos microporos pasan los fluidos hidrotermales ricos en hidrógeno, metano, amoníaco y sulfuro, y tienen la ventaja de que duran decenas de miles de años. Ahora, detallando un poco, estos fluidos hidrotermales que fluyen por estos microporos logran concentrar moléculas orgánicas como aminoácidos y nucleótidos en magnitudes realmente impresionantes, y este flujo constante permite la interacción entre los diferentes tipos de moléculas orgánicas, y con esta interacción sostenida cada vez es más inevitable la formación de estructuras complejas, como vesículas y polímeros de aminoácidos. Dicho esto, hace 4.000 millones de años la falta de oxígeno en los océanos permitía que el hierro esté disuelto, pero habría precipitado en las fumarolas hidrotermales alcalinas, formando hidróxido de hierro y sulfuro de hierro. Curiosamente, ambos compuestos forman parte del centro catalizador de varias enzimas actuales, como la ferredoxina. Estos compuestos también se habrían concentrado en los microporos de las fumarolas, proporcionando la actividad catalítica previa a la aparición de las enzimas. Debido a que en el océano de hace 4.000 millones de años, la concentración de CO2 era de 10 a 1000 veces mayor que en la actualidad, sumado a las condiciones alcalinas de las fumarolas y la ausencia de oxígeno, es probable que ocurriese de manera espontánea la reacción entre el CO2 y el hidrógeno para producir metano, que es un componente de la materia orgánica. ¿Cómo se dio exactamente esta reacción? Para empezar, las fumarolas hidrotermales alcalinas tienen y tenían en su interior un pH de 10, y las estructuras porosas de la misma las separaban de un océano entonces rico en CO2, es decir, con un pH de 6 más ácido. Entonces, este gradiente de protones de hidrógeno, que también se convierte en un gradiente de pH entre el interior y el exterior, habría viajado a través de estos microporos, que como vimos antes, contienen concentraciones significativas de sulfuro de hierro, y habría promovido la transferencia de electrones del hidrógeno al CO2 para formar las tan necesarias moléculas orgánicas. Ahora, centremos la atención en las mitocondrias, estos orgánulos donde se llevan a cabo todos los procesos respiratorios. Estas tienen membranas que son casi impermeables a los protones, y vimos que se valen de bombas como la ATP sintasa para mantener la diferencia de concentración entre el interior y el exterior, para producir el trabajo necesario para sintetizar ATP. Pero en una célula ancestral que no poseía estas bombas especializadas, ¿cómo es posible que se sintetice ATP con apenas un gradiente natural y constante de protones? Para darnos una idea, imaginemos una protocélula hace 4.000 millones de años, que se encuentra situada en un microporo de la pared de una fumarola hidrotermal alcalina, y esta protocélula se encuentra por un lado expuesta al agua oceánica, mientras que su otra cara se encuentra expuesta al flujo proveniente de la fumarola. Ya se mencionó que en aquellos tiempos remotos el agua oceánica era algo ácida, con un pH de 5 a 7, y los fluidos hidrotermales eran alcalinos, con un pH de 9 a 10. Esto da como resultado un gradiente de pH de 3 a 5 unidades de diferencia, es decir, el exterior a un pH de 7 y el interior a uno de 10, por poner un ejemplo. Y hay que tomar en cuenta que una unidad de pH significa una diferencia de 10 veces la concentración de protones. Este gradiente es importantísimo y es el que permite que entren protones a la célula por diferencia de concentración. El problema es que si solo actúa este gradiente como única fuerza motriz, la diferencia de concentración entre el exterior y el interior
va a terminar equilibrándose, y en ese estado, sin bombas que eliminen protones, es imposible generar energía y metabolismo, y por consiguiente, vida. Este equilibrio ocurriría indudablemente con una membrana casi impermeable, como de hecho son las membranas actuales. Por el contrario, una membrana permeable permitiría la salida de protones, manteniendo activo el gradiente en el sistema. Aunque lastimosamente, este también es el problema de las membranas muy permeables. Entran demasiados protones por la membrana, y si la protocélula se encuentra fija en un microporo de la fumarola, esta depende completamente del flujo que le provea esta fumarola. Y en este estado tan dependiente y estancado, es imposible que ocurra la aparición de protocélulas variantes sobre las que actúe la selección natural y por consiguiente evolucionen. En otras palabras, la protocélula obtendría mucha energía del gradiente de protones que ingresa por su membrana permeable. Y en una membrana permeable simplemente no sirve de nada que aparezca siquiera, mucho menos que evolucione una bomba que bombee protones, pues como sin esta los protones entran y salen directamente y sin esfuerzo. La naturaleza encontró la solución a este problema con la evolución de bombas especiales, denominadas bombas antiporte, que se limitan a eliminar un ion de sodio, al mismo tiempo que permiten el ingreso de un protón de hidrógeno, lo que controla elegantemente el gradiente de protones que ingresa y sale de la célula sin perder energía. Otra implicación fundamental es que este tipo de bombas permitieron a las protocélulas mantener membranas casi impermeables, como el resultado de ganar autonomía con respecto de las fumarolas, lo que les llevó a colonizar otros ambientes no tan autosustentables, y esto finalmente permitió actuar a la selección natural y promover la aparición de bombas de protones más diversas y optimizadas. Esto a la larga significa la evolución de estructuras más complejas. En otras palabras, la aparición de estas bombas antiporte permiten a la célula prescindir de los gradientes naturales de protones que solo se dan en las fumarolas hidrotermales alcalinas, y les permiten así generar sus propios gradientes sin necesidad de una membrana permeable. Esta manipulación de los gradientes de protones fue lo que impulsó a la aparición de las rutas metabólicas de carbono y energía, permitiendo así la producción y acumulación de moléculas orgánicas precursoras de estructuras más complejas y fundamentales, como los ácidos nucleicos y las proteínas. Avanzando en el libro, el autor nos comenta que cerca de 3/4 partes de los genes eucariotas tienen homólogos en los procariotas bacterianos, y 1/4 parte tienen homólogos en los arqueos. Esto da pie a la hipótesis del origen quimérico de los eucariotas. Lo sorprendente es que apenas existen unos pocos genes que son exclusivos de los eucariotas, aunque incluso estos probablemente deriven de genes procariotas que terminaron mutando y adaptándose a nuevas funciones hasta resultar irreconocibles dentro de la nueva célula eucariota. Este quimerismo apoya la teoría de la endosimbiosis, donde una célula patrón arqueana logró atrapar a un endosimbionte bacteriano, que en algún momento llegó a convertirse en la mitocondria. La cuestión que surge es, ¿de qué manera la captación de una bacteria por un arqueo libera el potencial de complejidad estructural visto en los eucariotas? La respuesta nuevamente tiene que ver con la energía. Recordemos que tanto arqueos como bacterias son quimiosmóticos, y este gradiente de protones que impulsa el metabolismo de carbono y energía confiere tantos beneficios energéticos que no sorprende que se haya conservado desde su aparición, aunque paradójicamente es justamente este bombeo de protones lo que impide la complejidad morfológica y los genomas grandes en los procariotas. Y aquí entra en escena un nuevo concepto denominado la energía por gen, que se refiere al costo que le supone a la célula expresar un gen. Según cálculos del autor con sus colegas, los eucariotas tienen hasta 200.000 veces más energía disponible por gen que los procariotas. Esto se da sencillamente por la diferencia de tamaño entre el genoma de un procariota promedio, que tiene cerca de 5.000 genes, y un eucariota promedio, que tiene en promedio 20.000 genes. Entonces, los eucariotas soportan un genoma de media 5.000 veces mayor y pueden gastar muchísimo más ATP en expresar cada gen y producir muchas más proteínas, que caben cómodamente en el volumen de una célula eucariota, que es 15.000 veces mayor que la procariota. En pocas palabras, una célula eucariota, como por ejemplo un protozoo, tiene 5.000 veces más poder metabólico o tasa metabólica que una bacteria. Por eso la eucariota tiene más energía por gen que la procariota. Tal es el caso que una bacteria no puede aumentar simplemente de tamaño. Para igualarse en tamaño con un eucariota, su superficie debería aumentar 625 veces, y esto requiere también que el número de complejos proteicos de las membranas usados para bombear protones activamente, como la ATP sintasa, deben aumentar de manera proporcional para que su concentración por unidad de superficie sea la misma. Un genoma diminuto como el de un procariota simplemente no es capaz de producir 625 veces más proteínas, ARN, ribosomas y demás, para simplemente mantener el mismo rendimiento de ATP por unidad de superficie que un procariota de tamaño normal. Es como imaginarse que una ciudad creciera 625 veces y pretender mantenerla igual de funcional con el mismo presupuesto que la original. Después de este confuso paseo de números, el autor argumenta que la complejidad estructural de los eucariotas solo pudo lograrse como resultado
resultado de la endosimbiosis entre procariotas. Las mitocondrias alguna vez fueron endosimbiontes de un arqueo, y debido a que ya no se encontraron libres y en contacto con otras bacterias con las cuales intercambiar genes, estos endosimbiontes fueron perdiendo genes, lo que permitió una aceleración en la replicación del ADN, a la vez que se redujo el consumo de ATP. Este espectacular ahorro de ATP fue fundamental para utilizarlo en la evolución y ensamble de las demás estructuras complejas y dinámicas dentro de la célula. Se conoce que las mitocondrias perdieron todos sus genes, excepto 13. Y al igual que las bacterias, las mitocondrias son excelentes fábricas de ATP, pero al haber reducido casi por completo su genoma, no incurren en los costosos gastos energéticos que tiene una bacteria de vida libre. También se descubrió que cientos de genes mitocondriales se transfirieron al núcleo de la célula patrón muy temprano en la evolución eucariota, aumentando enormemente el tamaño del genoma de la célula patrón y permitiendo así que sean utilizados para nuevos propósitos. Este incremento brutal en el genoma eucariota, sumado a la mayor energía por gen en relación a los procariotas, es lo que permitió el aumento de tamaño y complejidad. Y el tamaño en una célula patrón primitiva que colecciona endosimbiontes sí que tiene una ventaja. A mayor cantidad de endosimbiontes en su interior, mayor energía tendrá para invertir en su crecimiento. En otro orden de ideas, la endosimbiosis, pese a haber sido un hito en la historia de la vida en la Tierra, es solo eso, un evento que no explica de por sí la aparición de estructuras características de los eucariotas, como el núcleo. Tales estructuras son el producto de la selección natural, que actúa en una población reducida de eucariotas genéticamente inestables, y en una pequeña población de células tuvo que existir entrecruzamiento. De otra manera, los eucariotas no compartiríamos el mismo abolengo morfológico. ¿Y cómo se entrecruza una población? Por medio del sexo, que permite mezclar, distribuir y combinar caracteres en una población, dando paso a la divergencia entre poblaciones e individuos, justamente lo opuesto a lo que se espera con una reproducción puramente asexual. Ahora, ¿pudo de alguna manera la endosimbiosis entre dos procariotas provocar la evolución del sexo? La respuesta es afirmativa, y se postula que este apareció muy al inicio de la evolución eucariota. El sexo enmascara muchas ventajas, como combinar de forma única genes, con la consecuente propensión a ser filtrados por la selección natural y evolucionar dándole una ventaja reproductiva diferencial a su portador. Este además ayuda a mantener una variación genética saludable en una población. Sin embargo, el sexo también enmascara muchas desventajas. El mismo proceso de recombinación de cromosomas, tan beneficioso en muchos casos, también puede eliminar por aleatoriedad esas mismas combinaciones de genes tan exitosos en una generación posterior. Sumado a esto, el sexo supone una enorme inversión de energía. Por ejemplo, traigamos a la mente los complejos rituales de cortejo de algunos animales, así como el enorme costo de formar y mantener fenotipos o estructuras sexualmente atractivos. Ahora bien, ¿por qué surgió el sexo en los primeros eucariotas? Este problema tiene mucho que ver con la tasa elevada de mutación en una población. Primero, consideremos una población asexual que tenga una elevada tasa de mutación en su genoma. Si este es el caso, es fácil que se acumulen mutaciones dañinas, y puesto que en esta población asexual los individuos serían básicamente clones con una baja variabilidad genética, estas mutaciones los llevarían a todos rápidamente a la extinción. Y se ha demostrado que las células con un genoma de tamaño menudo pueden lidiar con una tasa de mutación constante, pero las que adquieran o posean un genoma grande, como lo hicieron las primeras eucariotas, son más propensas a adquirir mutaciones letales. Por ejemplo, cuando las primeras eucariotas adquirieron sus mitocondrias, este aumento significativo de genoma dio lugar al problema antes mencionado, y es probable que la única solución a este cuello de botella haya sido el sexo, que logra conservar todos los genes fundamentales, funcionales y los recombina, siendo así el antídoto idóneo ante la pérdida de variación, incluso del ataque de genes y parásitos. En resumidas cuentas, si una célula es asexual y forma una población de clones, basta el ataque de algún gen parásito o mutación para que estropee alguna función vital para que toda la población herede el mismo material condenado y se extinga. En cambio, en las células sexuales, la recombinación aumenta la varianza genética, y si suceden estas mutaciones y ataques de parásitos en una célula particular, la selección natural actuará en esta y la eliminará. No serán eliminadas las demás células debido a su variabilidad, es decir, o no poseen esa mutación, o si la tienen, es en sitios donde resulta inofensiva. Y llega a la mente la inevitable pregunta, ¿por qué dos sexos? Tiene mucho que ver la herencia de las mitocondrias. Solo un sexo las transmite, el femenino, y una de las razones para este particular fenómeno, se teoriza, es para evitar la competencia entre las mitocondrias provenientes de ambos gametos, y evitar así una replicación mitocondrial excesiva que terminaría por producir una clase de cáncer mitocondrial. Además, las mitocondrias en los organismos pluricelulares presentan poca variedad genética, y debe ser así. Caso contrario, algún o algunos tejidos podrían recibir mitocondrias con mutaciones mortales, y comprometer así la integridad de todo el organismo.
pero al simplemente ser heredadas por un solo sexo y en el óvulo, se asegura de que los tejidos emergentes del embrión reciban mitocondrias similares, que por selección natural previa habrán de ser beneficiosas y funcionales. Esto en consecuencia reduce la varianza en los tejidos adultos, eliminando así las diferencias potencialmente mortales. Las mitocondrias desde un punto de vista evolutivo son el centro mismo de la aparición de los eucariotas y su creciente complejidad, y tienen incluso un papel preponderante en la salud, en la fertilidad y en la longevidad de sus portadores. Desarrollando un poco más este último punto, el autor recalca que la interacción entre los genes nucleares y mitocondriales debe ser precisa y eficiente. Caso contrario, las proteínas que conforman los complejos involucrados en la cadena respiratoria, que se forman por esta interacción mitonuclear, pueden mutar, resultar defectuosas y desencadenar una serie de reacciones desestabilizadoras que terminan desplomando el gradiente de protones y la síntesis de ATP. Y con la respiración celular inutilizada, la célula entra en un proceso de autodestrucción controlada, llamada apoptosis. Por ende, se necesitan dos genomas, el nuclear y el mitocondrial, para que existan células complejas, y se necesita que funcionen bien juntos. Es una manera elegante y ejemplar de cómo opera la selección natural, la única manera de hacer compatibles a dos genomas de orígenes distintos. La compatibilidad entre genes mitocondriales y nucleares es sometida a una selección natural más o menos intensa según la especie y el tipo de tejidos necesarios para una función determinada. Por ejemplo, para volar, las aves necesitan de mitocondrias muchísimo más eficientes y productivas para producir ATP, y por lo tanto este elevado estándar impide que se mantengan mutaciones que afecten a esta eficiencia, que de otra manera causarían la muerte del animal o un individuo infértil. En contraposición, en especies donde los requerimientos metabólicos no son tan elevados y estrictos como en los humanos, se puede sobrevivir con un genoma mitonuclear menos compatible, y se tolera mejor una variabilidad mitocondrial, lo que, a pesar de los beneficios que supone para nuestra supervivencia, también esconde un mayor riesgo de enfermedades relacionadas al sexo y la edad. Y ya acercándonos al final del libro, el autor termina haciendo una recapitulación sobre los orígenes quimiosmóticos de la vida y concluye con la reflexión de que la vida es y necesita un incesante flujo de energía, algo que no ha cambiado desde su temprana aparición hace 4.000 millones de años. Y es esta energía la que impone límites a la evolución y complejidad de la vida. En pocas palabras, aparecimos y debemos lo que somos a la famosa y universal cadena respiratoria. Como ves, este es un libro que cubre una gran cantidad de conceptos y disciplinas, y en ocasiones puede ser bastante complejo, pero creo que es algo que cabría de esperar para explicar una cuestión tan importante y compleja como es el origen de la vida. Es un libro menudo, de 353 páginas sin contar bibliografía, pero sí recomiendo que se le dedique tiempo y un poco de entusiasmo para poder captar bien lo que el autor nos quiere transmitir. La recompensa que se obtiene al leerlo vale el tiempo invertido. Y en lo personal, yo sí pienso leer otros libros del autor y compartir estas futuras reseñas contigo. En fin, te agradezco mucho por haberte mantenido conmigo hasta el final del video. Si te ha gustado y quieres ver más videos como este, dale like y suscríbete a mi canal. Un abrazo y hasta la siguiente reseña.